Bienvenidos a Modo Padres Activado. Hoy vamos a hablar de un tema clave para cualquier familia. Cómo gestionar el presupuesto, planificar las finanzas y ahorrar en casa de manera efectiva. Pero no te preocupes, no te voy a dejar solo consejos sueltos. Vamos a basarnos en ciencia y en métodos probados que realmente funcionan. Así que si alguna vez has sentido que el dinero se te escapa de las manos, quédate hasta el final porque te voy a dar herramientas que cambiarán tu manera de manejar las finanzas familiares. ¿Sabías que, según estudios de la Universidad de Cambridge, nuestra relación con el dinero se forma desde los 7 años? Además, investigaciones muestran que el estrés financiero es una de las principales causas de la ansiedad en los adultos y puede afectar la estabilidad de la familia. Pero aquí viene la buena noticia. Con un plan financiero bien estructurado y hábitos adecuados, puedes tomar el control de tus finanzas y evitar problemas como el sobreendeudamiento y la falta de ahorro. Ahora sí, vamos a ver cómo hacerlo en 5 pasos. Antes de empezar a gestionar un presupuesto, hay que saber hacia dónde vamos. Aquí es donde entra la planificación familiar. Por lo tanto, el paso 1 sería planificación financiera. Para ello vamos a primero definir metas financieras claras. Metas a corto plazo, es decir, de 0 a 1 año. Ahí entraría el pago de deudas, crear un fondo de emergencias. Las metas financieras a mediano plazo serían de 1 a 5 años. Comprar un auto, mejorar la casa. Y por último, las de largo plazo, que son de 5 años en adelante. Ahorro para la universidad de los hijos o el retiro. Número 2. Crear un fondo de emergencia. Los expertos recomiendan ahorrar entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Esto evita que un imprevisto descontrole nuestras finanzas. Número 3. Hacer una revisión financiera mensual. Una reunión familiar rápida para ver ingresos, gastos y ajustes necesarios. Esto evita sorpresas y mantiene a toda la familia involucrada. Ya vimos en el primer paso cómo planificar las finanzas de la familia. Pasemos al próximo. Paso número 2. Crear un presupuesto efectivo. Ahora que sabemos nuestras metas, necesitamos un plan para llegar a ellas. Aquí es donde entra el famoso método 50-30-20, popularizado por la economista Elizabeth Warren. 50% para necesidades, alquiler, comida, transporte, servicios básicos. 30% para deseos, entretenimiento, salidas, compras no esenciales. Y 20% para ahorro e inversiones. Aquí entra el colchón financiero y el pago de deudas. Si sigues este modelo, te asegura de no gastar de más en cosas innecesarias y siempre tener un respaldo para emergencias. El paso número 3. Métodos prácticos para administrar el dinero. Esto lo vamos a hacer a través de 2 cosas. Una sería el sistema de sobres. Si prefieres algo más visual y práctico, el sistema de sobres es una excelente alternativa. Consiste en dividir tu dinero en sobres físicos o cuentas digitales específicas para cada gasto. Esto evita que gastes más de la cuenta en una categoría y te obliga a respetar el presupuesto asignado. Este método ha demostrado ser efectivo porque aprovecha el principio psicológico de la contabilidad mental. También podemos hacer la regla de 24 horas para compras impulsivas. ¿Alguna vez has comprado algo por impulso y después te has arrepentido? Aquí es donde entra la regla de las 24 horas. Antes de comprar algo que no sea una necesidad básica, espera un día. Esto te da tiempo para pensar si realmente lo necesitas. Estudios en neurociencias han demostrado que nuestras emociones juegan un papel clave en las decisiones de compra y darle un respiro a la mente ayuda a evitar gastos innecesarios.
Paso número 4. Hábitos de ahorro en casa. Ahora que tienes un plan financiero, veamos algunos hábitos diarios que pueden ayudarte a ahorrar sin esfuerzo. Número 1. Revisa tus facturas y optimiza consumos. La energía fantasma de los electrodomésticos puede aumentar tu cuenta de luz sin que lo notes. Número 2. Planificar menús semanales. Esto evita compras innecesarias y reduce desperdicios. Número 3. Comprar a granel. En muchos casos es más barato que comprar en pequeñas cantidades. Número 4. Evita deudas innecesarias. Usa el crédito con inteligencia y solo cuando realmente sea beneficioso. Pequeños cambios en el día a día pueden hacer una gran diferencia en el ahorro mensual. Por último, ningún plan funciona si no lo revisamos a final de cada mes. Es ahí donde entra el último paso. Paso 5. Monitoreo o ajuste. Evalúa si cumpliste tu presupuesto. Identifica en qué gastaste más de lo esperado. Ajusta tus hábitos y metas según sea necesario. Una buena planificación financiera es flexible y se adapta a los cambios de la vida. Ahora es tu turno. Empieza aplicando al menos una de estas estrategias y verás cómo mejora tu economía familiar. Recuerda, manejar bien tu dinero no se trata de ganar más, sino de saber administrarlo mejor. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál de estas técnicas te ha parecido más útil. Nos vemos en el próximo video de Modo Padres Activado. Recuerda que puedes oír estos capítulos en mis podcasts en Spotify con el mismo nombre del canal, Modo Padre Activados. Ahora sí, hasta la próxima.